Muy buenos días. Sean todos, todas y todos bienvenidos a el Colegio de Jalisco. En esta ocasión, pues nos reúne, nos convoca un evento muy especial. Y digo muy especial porque es organizado por los propios estudiantes de este colegio, ya que el Colegio de Jalisco, comprometido con la investigación, con los estudiantes y con las agendas sociales, arropó el proyecto que propuso el maestro Ignacio Torres, aquí presente, alumno del doctorado en Ciencias Sociales en esta institución, para crear las jornadas de academia y sexodiversidad, las cuales tienen su tercera edición ya en este año 2025 y esperamos siga teniendo más ediciones con el apoyo de todo el equipo de esta institución. En esta ocasión habrá 23 participaciones con ponencias y 2 conferencias magistrales en una agenda intensa de 2 días de jornadas académicas que además, debo decirlo, con una sorpresa muy grata, es un programa que reúne a ponentes prácticamente de todo nuestro país, de todas los lugares, ¿no? De todos los rumbos de este país. Entonces, por ello quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de los organizadores, del Comité Científico de Selección y de quienes participarán con su asistencia, con un trabajo o también incluso con la moderación de las mesas. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Y también, por supuesto, al equipo del Colegio de Jalisco, que siempre se pone con muchos empeños para lograr el éxito de nuestros eventos. Quiero también recordar que el proyecto plantea como objetivo, en palabras de sus propios organizadores, conmemorar el mes del orgullo y propiciar el diálogo entre estudiantes cuyas investigaciones se centran en los procesos, particularidades y problemáticas de las personas de una realidad compartida y cotidiana y no grandes excepciones a retomar desde los prejuicios, la espectacularización o el morbo. La academia tiene la oportunidad de hacer ver que los estudios de estas realidades son aportes no solo valiosos, sino necesarios para que las ciencias sociales sean verdaderamente abarcadoras desde la multi, la inter y la transdisciplinariedad. Pues bien, la academia se vuelve más justa, más rica, más creativa y humana cuando la sexodiversidad es abrazada por ella, cuando entre ambas existe una sinergia. Las universidades y los centros de investigación, como el Colegio de Jalisco, además de generar y transmitir conocimientos, son espacios donde se construyen imaginarios sociales y deben ser espacios donde las poblaciones diversas se sientan seguras y los hagan suyos. Y bien, pues solo me resta declarar formalmente inauguradas estas jornadas académicas, siendo las 9 de la mañana con 6 minutos, y ahora cedo la voz al maestro Ignacio Torres Valencia. Muchas gracias, maestra Ixchel, por arroparnos desde la propuesta inicial hace ya 3 años, que fue, bueno, han sido 3 ediciones en las que ha crecido gradualmente esta iniciativa, que la primera pues fue así muy, todo rapidito, como se dice, a quemarropa, pero salió muy bien y entonces a partir de ese primer... de esa primera grata experiencia, pues nos atrevimos a mantener esta iniciativa. Y bueno, ahora ya la tercera es la vencida, como se dice. Esperemos que lo sea en el sentido de que perviva esta actividad, más allá de nuestra presencia de Edgar Yáñez y yo como alumnos del Colegio de Jalisco, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda dar esa pervivencia más allá de esta generación del doctorado y, por supuesto, reiterar también el agradecimiento a todo el equipo del Colegio de Jalisco que también desde la primera edición y en todas nos ha brindado todo el apoyo y ha estado muy atento dando seguimientos, por supuesto, a toda la gente que envió sus propuestas. Y sí, como decía, hay presencia prácticamente de todo el país. Entonces eso es importante, interesante, porque también luego eh, esta historia o esta historiografía de la diversidad tiende también a la centralización, porque bueno, es una tendencia que marca todas las otras historias y las maneras de registrarla, ¿no? Entonces, nos emociona mucho de manera particular en esta ocasión
la presencia de un ponente originario de Chiapas que nos va a hablar del movimiento específicamente en Chiapas, ¿no? Que luego también hay muchas latitudes nacionales que parecieran que no, de las que no nos hacemos conscientes, ¿no? No reconocemos su existencia y también sus propios devenires. Entonces, bueno, eso es importante, interesante. Y también a partir de esta edición, debido a las numerosas propuestas de investigadores que no están formando parte ahora de un programa académico o acaban de egresar de él, eh, proponemos que se abra ya no solo a alumnos que estén haciendo un posgrado, ya sea maestría o doctorado, sino investigadores, investigadoras en general, que estén tratando estas temáticas de acuerdo a las líneas temáticas también planteadas en la convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta edición ya tenemos presencia de investigadores, investigadoras, podríamos decir independientes en ese sentido, de no estar formando parte de un programa académico, pero que sí nos marcan pulsos específicos e importantes de reconocer. Y bueno, a partir de la cuarta convocatoria que saldrá el próximo año, esperamos, será así, abierta a quien esté tratando estos temas. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y pues bueno, a las 9:30, como está anunciado en el programa, tendremos la primera mesa. Es una mesa con 4 ponentes que nos van a acompañar a la distancia y con temas, abrimos de manera potente. Entonces, esperemos que nos acompañen. Muchas gracias y bueno, reiteramos un gusto tener estas actividades impulsadas por nuestro estudiantado en el Colegio de Jalisco. Sean todos, todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. Listo. Pues sean todos muy bienvenidos a esta primera mesa de las terceras jornadas de Academia y Sexodiversidad. Gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos siguen vía redes sociales. Hoy comenzamos con una mesa muy interesante con el tema cruces, ausencias, transiciones e interculturalidad, con la participación de 4 ponentes. Cada ponente cuenta con 20 minutos para su participación y comenzaremos con el trabajo de Misha Vivian Hernández Bustos. Es una mujer trans de 27 años, estudiante de la maestría en investigación social, interesada en la experiencia trans, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y hoy nos presentará la ponencia Narrativas de Transición, el peligro de la luz y la alegría. Solamente haciendo otra indicación, hay que esperar 3 segundos para cambiar el micrófono, dado que sus participaciones son virtuales. Hola, hola. Perdón, pensé que estaba esperando a que cambiara el micrófono. Bueno, me presento. Bueno, ya como ya les comentaron, pues yo soy, Micha Viviana Hernández Bustos y soy egresada de Psicología de la Universidad de Coahuila. Y bueno, pues yo les voy a presentar lo que he trabajado en mi trabajo de maestría, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo con personas trans desde el principio. O sea, bueno, voy a intentar irme un poquito rápido porque sí tengo como varias cosillas que pues tengo la presentación, ¿no? Y bueno, en principio, pues mi pregunta de investigación ha sido como de qué manera las personas trans configuramos estas narrativas que contamos acerca de la manera en la que transicionamos. Y bueno, en realidad, pues todas las cosas que vienen alrededor de eso, ¿no? Como pueden ser aspectos de identidad, aspectos de el cuerpo, etcétera, ¿no? Y principalmente lo que trabajo en cuestiones teóricas, pues es desde la teoría queer, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, de manera muy resumida, pues se trata como de cuestionar las normas y defender la diversidad de género y sexual, recordando, bueno, pues también que no es a lo mejor, y no decirlo como teoría queer puede ser un poquito diferente, o bueno, pues más bien es una cuestión de pensamiento, ¿no? Es una crítica al sistema desde la academia, ¿no? Y bueno,
Para pensar en las identidades trans, particularmente, este, trabajo con el concepto que maneja Stryker, hablando de la identidad trans, como todas esas identidades donde se aleja el género identitario del género que se nos asignó al nacer, ¿no? Y bueno, otra parte que me parece como importante resaltar en este y en todas las diapositivas posteriores es que, bueno, en cuanto a cuando hablamos de cuestiones trans, pues es difícil como hablar de una cuestión universal o una cuestión que tenga que ser de la misma manera para todas las personas. Entonces, bueno, hablamos de que es fluida, es cambiante, es diversa y pues normalmente pues resiste normas que están fijas en la academia y en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablo de transición, ¿a qué me refiero? ¿A qué nos referimos? Pues particularmente a tres cuestiones en particular, a intentar pues que las personas nos acepten dentro del género identitario que tenemos en las personas trans, ¿no? Y decir aceptarnos como entre comillas, porque pues no hay como esa necesidad, pero bueno, cuando hablo de transición me refiero como todos esos cambios corporales que son físicos, lo cual pues incluye terapias de reasignación hormonal, cirugías de reafirmación de género, incluso estrategias de moldeamiento del cuerpo que pues hacen que a lo mejor no son permanentes, pero que pueden servir como estrategias de corporalidad, ¿no? También pues nos referimos a componentes sociales que pues pueden ser actitudes, comportamientos y emociones que a lo mejor y no son específicos de un género, pero que socialmente se asocian con tal, ¿no? Y bueno, pues eso quiere decir en toda la cuestión de personas, hombres, mujeres, personas no binarias y toda la diversidad de género. Y bueno, también pues, hablamos de orientación y prácticas sexuales, que a lo mejor y no es necesario que cambie para hablar de una transición, pero puede ser que durante el proceso de transición las personas trans pues empecemos a cuestionarnos como ciertas maneras en las que nos relacionamos, nuestra orientación, la manera en la que tenemos prácticas sexuales, etcétera, ¿no? Bueno, en la investigación yo hice una entrevista semiestructurada, entonces trabajé con las personas bueno, trabajé con 6 hombres y 6 mujeres, 3 personas no binarias y 3 personas de género fluido. Posteriormente, pues, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de practicidad, pues tuve que reducir la muestra y bueno, la reduje intentando darle prioridad a el espacio geográfico primero y luego a las entrevistas que yo encontrara o que encontráramos más significativas, ¿no? Entonces al final trabajé con 3 mujeres, con 4 hombres, con 2 personas no binarias y con una persona de género fluido. Mi muestra es una persona de Aguascalientes, una de Durango y 8 de Saltillo. Y bueno, ¿por qué les comento sobre mis participantes? Bueno, porque pues, como les comentaba hace ratito, hablando de personas trans, pues es difícil como hacer generalizaciones, entonces pues no me atrevería a decir que pues es algo que pudiera ser generalizable para toda la República. Entonces por eso les platico un poquito de mis participantes, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre las cosas que encontramos en las entrevistas, o sea, ya llegando a la cuestión del análisis. Y bueno, en cuestiones les voy a platicar de las categorías con las que trabajé, principalmente pues es con identidad trans, transición personal, transición social, transición en cuestiones hormonales quirúrgicas y en cuestiones de corporalidad y performatividad. Pero bueno, en cuanto a la identidad, pues los participantes hablan sobre cómo esta implica no solo aspectos personales, sino también sociales, políticos, e incluso corporales. Es decir, que pues no es necesariamente solo que sea como algo pues muy personal, ¿no? Sino que también implica la aceptación social, la manera en la que el ambiente político deja ser a las personas trans e incluso pues el sentir el cuerpo en ese sentido como
adecuado para ser una persona trans. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero en pocas palabras, como esa manera en la que los participantes sienten tener como ese derecho de ser personas trans a partir del cuerpo, ¿no? Am, entonces, bueno, como les platico en ese sentido, la materialidad entonces se vuelve una parte muy importante para la configuración de la identidad, es decir, que no es solamente la cuestión identitaria, sino que también luego interactúa con la manera en la que las personas viven dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, la identidad trans se vuelve un proceso en devenir, ¿no? En donde la identificación no es estable o pues más que no es que no sea estable, no es fija, ¿no? Entonces, por ejemplo, los participantes hablan sobre el cuestionar quiénes son, ¿no? O el transicionar como a lo mejor personas no binarias y luego darse cuenta de que son mujeres, hombres trans, pues eso también es un aspecto que fue emergiendo, ¿no? Otras cosas que se resaltan dentro de lo de la identidad, pues es como los participantes hablan acerca de estas características como la valentía y la resiliencia, como algo que es inherentemente asociado con la identidad trans, pero también lo hablan acerca de, o más bien lo hablan desde un punto en el que lo cuestionan, ¿no? Es decir, no es que las personas sean inherentemente valientes o las personas sean inherentemente resilientes, sino que son aspectos que tienen que desarrollar debido a la segregación, a la discriminación que viven, y lo cual pues lo comentan así, como no es algo que debiera ser así, porque pues no hay un problema en que seamos trans, sino un problema más bien en cuestiones sociales, ¿no? Y bueno, también resalta cómo el nombrarse se vuelve un proceso que es creativo y que se vuelve como un acto de autonomía, ¿no? Entonces, pues llama la atención cómo las personas con las que trabajé resignifican como aspectos personales de todas las etapas de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muchacha con la que trabajé habla acerca de cómo era importante para ella que su nombre tuviera una letra en particular, o por ejemplo otro muchacho que habla acerca de cómo su nombre es el nombre de su mamá al revés, o otro que habla acerca de cómo recordaba que cuando era niño en el calendario venían a seguir los nombres de los santos, ¿no? Entonces a él se puso el nombre del santo que venía en su cumpleaños, que era como una manera de reapropiarse de su historia de vida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, como les decía, pues hay como cierta variabilidad y diversidad en esas cuestiones. Es decir, que pues no quiero generalizar y decir que pues las personas lo ven así, sino que particularmente con las personas con las que trabajé fue con quienes encontramos eso, ¿no? Por otro lado, pues hablamos del proceso de transición personal, que no es como un proceso lineal y universal, como les comentaba. Bueno, también resalta como esa intersección entre la autopercepción, la permisividad del ambiente y las posibilidades de experimentación como partes importantes para darse cuenta, ¿no? De que somos personas trans, ¿no? Por otro lado, pues también resalta como esa manera en la que las personas hablan de saberse ser trans desde la infancia, desde la adolescencia o a algunos hasta la edad adulta, ¿no? Y bueno, también resalta un poquito como la experimentación de alternativas a la expresión como un espacio para el autodescubrimiento. Entonces, por ejemplo, los participantes hablaban de juegos de rol, por ejemplo, en donde pudieran experimentar el género identitario, o la teatralidad, o el drag, o en esas cuestiones como más bien performativas, en particular en cuestiones, en juegos de rol y esas cosas. Y bueno, como les comentaba hace poquito, pues también resalta como varios de los participantes hablan sobre esta fluidez durante el proceso de transición, es decir, eh, cómo era al principio a lo mejor y era más fácil aceptarse como personas no binarias o por el contrario, un poquito más difícil, ¿no? Y bueno, también creo que es importante resaltar que los participantes hablan acerca de su proceso de transición como también
como algo que es disfrutable, ¿no? Entonces, a diferencia de algunas veces que escuchamos discursos en el que el proceso de transición es un proceso de, este, pues sí, como de intentar cambiar las cosas, también es un proceso de disfrute, ¿no? Es un proceso en el que los participantes hablan de la alegría de saber quiénes son, de poder expresar quiénes son, etcétera, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también en cuestiones sociales, hay, sobre todo en cuestiones familiares, se encuentra que los participantes hablan acerca de una negociación en cuanto a las cosas que tienen permitidas, ¿no? Como, por ejemplo, que tienen que aguantar que les usen los pronombres incorrectos, que tengan que usar ropa del género que se les asignó al nacer pues, socialmente, o pues incluso segregación o expulsión del núcleo familiar, ¿no? Entonces, bueno, también los participantes hablan como de, cómo en las cuestiones sexoafectivas se han relacionado de maneras disidentes, ¿no? Como por ejemplo en cuestiones no monogámicas, en la sexualidad, en la romance, etcétera, ¿no? Y bueno, también como en las cuestiones en las que eran más normativas las personas, por ejemplo, hablaban de cómo, sobre todo en relaciones con hombres cisgénero y heterosexuales, como que había como esa violencia y transfobia donde las personas trans éramos reducidas a objetos de consumo o incluso pues éramos algo que tenían que ocultar, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante en la cuestión social, pues es esta parte de los trámites burocráticos, que la mayoría de los participantes hablan acerca de cómo pues fue un proceso difícil en cuestiones de la legalidad, de cambiar el nombre, de tener que ir al Seguro Social, de tener que ir al SAT, etcétera, ¿no? Y bueno, también en la cuestión hormonal quirúrgica, hablan acerca de cómo ha habido como dificultades para el acceso de tratamientos de reafirmación, tratamientos como las cuestiones hormonales, las cuestiones quirúrgicas, etcétera, ¿no? Y bueno, hablan acerca de cómo tienen costos elevados, de falta de información. Y bueno, algo que también llama la atención es cómo hablan acerca de esta necesidad de demostrar de alguna manera para el sistema médico que pues somos trans, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablan acerca de tener que mentirle a los doctores para que les dejen acceder a los tratamientos y toda esa clase de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues también resalta como cómo se ignora nuestro testimonio para darle como esa importancia o esa hegemonía al discurso médico, en donde el médico es el que tiene la expertise y el paciente pues va en la ignorancia, ¿no? Y bueno, también pues se resalta como esta ambivalencia en la cuestión transitiva. Como les comentaba hace ratito, no es solamente como el dolor de los cambios, el dolor de no saber qué es lo que está pasando con el cuerpo, sino también como tener esa alegría de saber que está cambiando, ¿no? A pesar de que algunos efectos de las hormonas pudieran llegar a ser dolorosos, o pudieran ser confusos, o pudieran ser incluso pues los cambios hormonales que pues luego son un poco drásticos o generan como cierta tristeza espontánea, pues al final de cuentas es esa reapropiación. Este, bueno, entonces también en la cuestión hormonal quirúrgica, pues habla de estas tecnologías de transición que luego se vuelven espacios en donde existe ese conflicto entre la negociación de normas médicas entre la sociedad y la voluntad de las personas, ¿no? Es decir, qué tanto poder tenemos sobre estas cuestiones médicas, ¿no? Entonces también pues hay estas tensiones entre cómo la libertad del género se vuelve como algo moldeable y la manera en la que el sistema médico en particular en particular convierte cuerpos en sitios de control, ¿no? Y bueno, también algo que me pareció interesante es cómo luego se crean estas prácticas, luego muestran cómo lo trans se apropia de estas tecnologías y utilizamos luego estos recursos para imaginar futuros que sobrepasan la hegemonía médica, es decir, como está toda esta cuestión de cómo poder hacer para poder acceder desde otros aspectos, ¿no?
Y bueno, ya me voy rápido porque ya vi que me queda poquito tiempo. Entonces, en cuestión de performatividad, pues hablamos de todos esos actos que luego se vuelven importantes para las personas trans en cuestión performativa, es decir, tanto mostramos nuestra identidad en la cuestión de qué es lo que se espera de nuestro género identitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego esto, a mí lo que más me parece importante es que hablamos de estas performatividades, no solamente como una manera de expresión, sino también como un método de supervivencia, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el que las personas te identifiquen como trans, luego ya te ponen en cierto peligro, ¿no? Y eso es lo que comentan las personas. Y luego, pues, por ejemplo, esta manera en la que se experimenta la expresión, luego se vuelve un método de desidentificación, ¿no? Es decir, que pues no, a lo mejor y no nos deshacemos completamente de la idea del género como una imposición social, sino que lo usamos de alguna manera para generar identidades disidentes, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, hablamos de este conflicto entre adaptarnos a la normativa o subvertirla y generar maneras en las que nos sintamos más cómodos y no tengamos como esa presión de performar el género todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en la cuestión de la corporalidad que les comentaba que pues también es algo importante, pues hablamos de todas esas cuestiones. Lo más importante a mí me parece es que eh, tendríamos que pensar también en estas cuestiones que luego a lo mejor y pasan desapercibidas cuando hablamos del género, que pueden ser como enfermedades crónicas, discapacidad, am, incluso la raza, la clase social, que pues en realidad dentro de las entrevistas pues mostraron que había como ciertos aspectos que influían en la manera en la que las personas se identificaban o pudieran expresar su identidad, ¿no? Por otro lado, pues también como resalta la manera en la que los participantes hablan como de este cis-passing, que pues se refiere como a esta manera en la que las personas trans podemos pasar como personas cisgénero socialmente, ¿no? Que pues no significa que sea algo malo que seamos trans, sino que luego se vuelve como una medida por la cual las personas pueden hablar de un progreso de transición, ¿no? Es decir, bueno, es que yo ya tengo más espacio, ¿no? Por ejemplo, de que comentan algunos de los participantes, ¿no? Entonces no hay esa dificultad de adaptarse a cuestiones sociales. Este, y bueno, entonces se genera como también este conflicto entre ser reconocidos como personas trans y como quedarnos en la comodidad de pues el cispassing, ¿no? Que a final de cuentas no es como que se plantee como algo malo, sino más bien como bueno, ese conflicto entre comillas, porque pues más bien es esa ambivalencia, ¿no? Bueno, por mi parte, estas son mis referencias y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos de contacto por si hubiera alguna duda posterior o si hubiera necesidad de contactarme. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Misha, muchas gracias y felicidades por tu presentación. Estoy segura de que habrá muchas preguntas al respecto que quedarán al final de esta mesa. Entonces, para aprovechar todo el tiempo posible, vamos a seguir con la presentación de Edgar Andrés de la Cruz Rojas. Él es politólogo y estudiante del doctorado en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana, con experiencia en metodología, análisis de políticas públicas y comunidades indígenas. Actualmente se desempeña como secretario de organización y operación del proyecto de extensiones comunitarias de la UNAM, donde impulsa la colaboración entre academia y comunidades indígenas y afromexicanas, bajo un enfoque de investigación-acción participativa. Su trabajo se centra en el estudio de la comunidad como forma de organización, abordando la relación entre identidad organizacional, globalización y capitalismo desde una perspectiva latinoamericana y el pensamiento indígena. Ha desarrollado investigaciones sobre vinculación universidad-comunidad, presupuesto participativo y emprendimiento social en comunidades indígenas, así como sobre el papel social de la universidad en la co-construcción de conocimientos en los pueblos originarios. Ha presentado ponencias en diversos foros académicos y participado en publicaciones sobre políticas públicas, economía social y biodiversidad.
Además, cuenta con experiencia en la evaluación de políticas públicas a nivel nacional, local y municipal. Su trabajo busca fortalecer el diálogo interdisciplinario e intercultural en la academia, promoviendo modelos organizativos basados en la reciprocidad, la comunalidad y la participación. Hoy nos presenta la ponencia Sexo, Diversidad y Comunalidad, reflexiones desde la ausencia en los planes de desarrollo municipal. Sí, gracias, Edgar. Tienes 20 minutos. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. Em, Agradezco la invitación a este espacio y como pudieron escuchar un poco, quisiera darle dos contextos de este trabajo, ¿no? En primer lugar, uno es el particular, el personal. La primera vez que hablo dentro del tema de la sexodiversidad. Y esto está ligado a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Porque también provengo de una comunidad indígena de Tabasco. Entonces, y por el otro lado, en la parte de académica, pues bueno, en realidad vamos a ver en el desarrollo de esta presentación que quizá la teoría queer no está tan presente, ¿no? Como quizá esté en otras presentaciones. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ir avanzando es primero identificar, como vean un poco dentro de la semblanza, colaboramos con el proyecto de extensión comunitaria que trabaja directamente con las comunidades indígenas y afromexicanas de regiones del estado de Oaxaca y Guerrero y que estamos buscando también trabajar en otros espacios porque sin duda creemos que cada comunidad es distinta, ¿no? Y partiendo de eso, a pesar de eso, ¿no? De esa, distintos procesos organizativos y identitarios que tiene, hay algo que me resultó interesante, ¿no? Y por eso mencionaba al inicio esta parte personal, como parte de una comunidad indígena y luego verlo a través de otras comunidades, me di cuenta que el silencio como forma de exclusión de las personas sexodiversas pues está presente y está latente, ¿no? Es una cuestión que se sabe, que las personas saben la orientación de otras personas, pero sin embargo pareciera que es como ese silencio incómodo que hay, ¿no? No está, no se menciona más allá del espacio privado o una conversación entre dos personas como algo que fuera vergonzoso, ¿no? Entonces, precisamente estas presencias invisibles van a generar una ambivalencia en la forma en que participan eh, en la comunidad. Hay una participación funcional. ¿A qué me refiero con esto? Pueden participar en actividades incluso religiosas, decorando, armando, o pueden estar en los procesos de organización de las festividades, etcétera, pero la exclusión es simbólica porque no participan activamente en la toma de decisiones de la comunidad, ¿no? Entonces, la familia es este espacio donde está la vigilancia de estos actores sociales y entonces la sexualidad se toma como un tema privado, incluso a veces vergonzoso, ¿no? No se excluye abiertamente, pero tampoco se reconoce como una parte legítima de la comunidad. Y entonces aquí vamos a entrar un poco a ver qué es la parte del pensamiento indígena y sobre todo quiénes caben en la comunidad, ¿no? Entonces, parte fundamental del pensamiento indígena está la memoria colectiva, ¿no? Que podríamos ver como esta referencia del pensamiento y el conocimiento de la comunidad. Está sin duda la parte del territorio como vista de esta forma que da vida a todo lo que existe, ¿no? El trabajo colectivo, y no me refiero que a esto, hago aquí una observación, no implica necesariamente lazos de solidaridad, sino que sí hay momentos y espacios donde se generan estos, pero no siempre es así, ¿no? También está la parte de las festividades, que es un elemento importante dentro de la comunidad, y la autoridad o asamblea comunitaria, ¿no? Entonces, aquí es donde propongo esa pregunta.
¿la comunalidad incluye también la diversidad sexual y de género? Esa es una pregunta que no busco responder, sin embargo, esperaría poder abordar un poco de ello, ¿no? Entonces, dentro de la cosmovisión indígena, hablo de manera general, pero quiero decir que esto no, y como lo mencionaba al principio, cada comunidad es diferente, pero sí he encontrado que tienen una larga tradición de respeto, colectividad y equilibrio, ¿no? Pero también ha sido atravesado por discursos coloniales y capitalistas, como está la parte de la moral cristiana, el rechazo hacia lo diverso y los silencios impuestos, ¿no? De tal forma que lo diferente a menudo es marginado, aunque, como lo mencionaba, de una forma distinta, ¿no? Y avanzando al tema que les propongo aquí, vamos a ver qué es esta parte de la planeación del Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Que es un documento técnico normativo que nos permite o le permite al municipio manifestar aquellas intenciones sobre lo que hará el gobierno en turno, ¿no? Pero suele a veces incluso reproducir visiones hegemónicas del desarrollo y eso es una de las críticas que hemos hecho a partir también del proyecto, porque muchas veces la participación es simulada, ¿no? No hay una participación de la comunidad y creemos también que eso pues a veces contribuye a la ausencia de la participación de, de, de la, del tema de la sexodiversidad, ¿no? Entonces, aquí retomando, lo que no se nombra no existe claramente y entonces dentro de los planes, quise mencionar que dentro del proyecto hemos elaborado varios. Yo he tenido la oportunidad de participar en tres específicamente, uno en un municipio afro mexicano y otros dos en municipios indígenas. Y el tema de la diversidad pues no está presente, el género no binario tampoco, nada que tiene que ver con estos temas. Entonces, la categoría de comunidad pues aparece como homogénea y tradicional, ¿no? Sin un enfoque realmente que tenga este enfoque interseccional que contribuya. Sí aparece el tema de género, por ejemplo, pero incluso aparece como el tema de solamente mujer, así, ¿no? Aparece el tema de juventud, el tema del medio ambiente, niñas y niños, pero no aparece en sí de manera transversal. Esos son parte de los ejes transversales. Entonces, aquí tengo algunas fotografías de la última proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Como ven, pues se convoca a la comunidad en la primera imagen en la parte de arriba, pues observamos este primer momento que es la autoridad nos presenta al equipo del proyecto de extensión comunitaria ante la comunidad para que conozcan qué vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo. Es decir, es un primer acercamiento con la comunidad. Y en la imagen de abajo, como vemos, ya estamos en grupos de trabajo por temas. Entonces, desde lo comunitario está esta parte de que pues, los diagnósticos pueden ser excluyentes también, ¿no? Eso creo que lo tenemos muy presente. Eh, en esta comunidad al menos sí vimos una mayor participación de mujeres y eso fue bastante eh, importante para nosotros. Incluso la mesa de niños, que es la que tuve la oportunidad de coordinar, pues también tuvo una presencia importante, ¿no? Pero, insisto, el tema de sexodiversidad está completamente desconectado, ¿no? Entonces, pues es difícil, además es difícil incluir y hablar de estos temas, ¿no? Incluso el de género, de por sí, a pesar de que habían en esta ocasión muchas mujeres, es complicado y eso lo digo a partir de la experiencia que comentan las compañeras que coordinaron esa mesa. Entonces, aquí lo que proponemos es precisamente repolitizar la comunalidad desde la diferencia, es decir, hacer que dentro de los manuales que promueven la elaboración de los planes municipales esté presente también este tema, ¿no? Es decir, que haya diagnósticos participativos interseccionales. Dentro de los ejes transversales tiene que estar presente este tema también, ¿no? Pero es importante también esta parte de nombrarla sin estigmatizarla. Eso es, creo que, donde va a entrar el proceso de diálogo con estas comunidades, ¿no? Porque tenemos que también respetar su cosmovisión. De ahí que tengamos que reformular
la comunalidad desde la diversidad y crear estas metodologías que sean sensibles tanto al territorio, y no hablando solamente geográficamente, sino en el pensamiento indígena y a las identidades que están presentes en ellas, ¿no? Bueno, entonces yo acabaría aquí y dejo esa pregunta, digo, esa frase pregunta también, ¿no? Una comunidad que no abraza a todas sus personas, creo que no es comunidad. Entonces agradezco mucho el tiempo y la atención y quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Te sobró mucho tiempo, pero bueno, eso nos dará chance de hacer más preguntas al final. Gracias. Vamos a seguir con el trabajo de Edison Daniel Muñoz Ortiz, campesino suramericano, doctorado, tiene un doctorado en desarrollo humano, educación e interculturalidad, maestro en ambientes interculturales de aprendizaje, licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Sus intereses y capacidades orbitan en el mundo de la pedagogía, la educación intercultural, el desarrollo de proyectos comunitarios, los procesos escriturales, la creación literaria independiente, los procesos de investigación con respecto a fenómenos socioculturales y los estudios de diversidad. Hoy nos presenta la ponencia Las urgencias de repensar el lugar de las sexodisidencias desde la interculturalidad crítica, una apuesta desde la literatura queer. Tienes 20 minutos, Edison. Gracias. ¿Se soluciona esto? Sí. Entonces seguiremos con la presentación de Jorge Isaac Aldana Ramírez. Él es maestrante en género y estudios feministas en la Facultad de Filosofía y Letras y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, generación 2023-2025. Está certificado en la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad de la FFIL, WAP, lo siento, no veo las siglas. Sí, aquí está arriba, perdón, la Facultad de Filosofía y Letras. Generación 2022-2023. Cuenta con licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cursó el diplomado Relaciones de Género impartido en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el seminario Género, Feminismos y Estudios del Cuerpo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha capacitado en temas de diversidad sexual, igualdad, inclusión y no discriminación, así como feminismo, perspectiva de género, masculinidades y comunicación incluyente. Se desempeña como profesional independiente en el ámbito editorial en labores de redacción, edición de textos y corrección de estilo desde el año 2011. Hoy nos presenta la ponencia Abrazos de mamá, desencuentros, encuentros afectivos y agencia en madres de hijes LGBT+, frente al closet en Puebla. Jorge, tienes 20 minutos. Adelante. Gracias, buen día. No puedo, bueno, no sé si es necesario activar mi cámara para compartir o demás y saludarles, además. Sí, ahí me escuchan bien. Bueno, mientras tanto, les saludo con mucho gusto a todo el personal, bueno, las personas involucradas para que se lleve a cabo este evento, en particular al maestro Ignacio, que, bueno, que tuvo esta iniciativa que hoy nos convoca, y pues yo tuve oportunidad de estar el año pasado en las segundas jornadas presentando mi trabajo, y ahora pues me entusiasma mucho poder compartir de nuevo con ustedes. Voy a compartir pantalla. Y les pediré que me indiquen, que me hagan saber si me están, si reciben la transmisión. Perdón, me perdí un poquito. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Sí, muy bien. Bueno, pues el año pasado me presenté con bueno, parte de mi investigación de la maestría y en esa ocasión yo estaba proponiéndome llevar a cabo un estudio de corte etnográfico con un grupo de jóvenes gays, homosexuales, que se reunían en torno a la práctica de calistenia acá en Puebla. Sin embargo, transcurre un año y
En ese momento ese grupo se desintegra y pues me quedo sin grupo de investigación. Pero bueno, son cosas que suelen pasar en esto, ¿no? Entonces, lo que ocurre, y ahora se los platicaré, es que pues me veo en la necesidad de reorientar la investigación. Actualmente ya concluí digamos, los créditos de la maestría, estoy por presentar la tesis y pues dio un giro, ¿no? Un giro, digamos, no radical, pero ahora lo que estoy preguntándome es ¿qué pasa cuando alguien sale del closet? ¿Qué pasa con la figura materna? En otras palabras, es esto de abrazos de mamá, desencuentros afectivos y agencia de madres de hijas LGBT+. Ahora les diré por qué ese nombre. Esta investigación tiene como centro las experiencias, los afectos de mujeres que son madres de hijos, hijas, hijas LGBT+, en Puebla, cuando estas salen del closet y cómo es que se reconfigura la relación familiar. Ahora, rápidamente, para el marco teórico yo me valí de la teoría feminista, de la teoría queer, de un enfoque de diversidad sexual y afectiva y también de un enfoque de género, entendiendo que no son, digamos, no son marcos intercambiables ni sinónimos, sino que más bien se nutren entre sí. Todo eso para tener en el centro las experiencias, conocimientos, pensamientos, sentimientos de las mamás con hijos, hijas, hijes LGBT más acá en Puebla. Entre los conceptos clave que yo estoy utilizando es el de experiencia, desde Teresa de Lauretis, principalmente afectos desde Sara Ahmed, el de maternidad, entre otras autoras está Adrienne Rich, la diversidad sexual de género y afectiva, ahí retomo a Guillermo Núñez Noriega, y el closet, principalmente tomo a Yves Kosovsky. En cuanto a la metodología, bueno, esta es una investigación de tipo cualitativo, etnográfico, transversal, exploratoria. La temporalidad la situé desde junio de 2024. ¿De qué va eso? Todo comenzó en junio de 2024 a junio de 2025, o sea, ayer prácticamente. En junio de 2024, durante la marcha estatal LGBT, yo llevé a cabo un diagnóstico, me fui ahí a estar presente en la marcha, y con lo que me encuentro es digamos, yo lo que quería era ver familias acompañando a sus hijos, hijas, hijas. Y entonces lo que me encontré, o lo que más destacó para mí, fue encontrarme con mamás que portaban cartulinas con el mensaje abrazos de mamá. Y fue muy significativo no encontrarme con un contingente, por ejemplo, de familias de personas LGBT en Puebla, no lo hay. O cartulinas con el mensaje abrazos de papá, tampoco encontré uno solo, también busqué en medios, en redes sociales, no había. Digamos que la figura central eran las mamás. Entonces en ese momento hice un diagnóstico súper rápido, digamos una entrevista no planeada, informal con esas mamás, y a partir de ahí, bueno, ya pude reestructurar todo mi proyecto de investigación. Actualmente más bien para concluir esta investigación, platiqué con 9 mujeres residentes de Puebla Capital, entre 30 y 60 años de edad, a quienes convoqué algunas a partir de ese diagnóstico que hice y otras por una convocatoria que publiqué en Facebook. Esta investigación se basó, o más bien la información que obtuve fue a través de una entrevista semiestructurada que llevé una solamente con cada mamá entre septiembre y octubre de 2024, y hace poco, en mayo, el 31 de mayo, hicimos un grupo focal en el que se reunieron ya por fin las 7 de las 9 mamás participantes, y este sábado, pues quienes estén allá en Jalisco, pero en otros lados, les invitamos a la marcha del 21 de junio, porque ahí voy a estar con las mamás ya como un contingente, de ninguna manera institucional, pero digamos, va a estar el contingente Abrazos de Mamá Puebla marchando, y bueno, pues será otra oportunidad para conversar con ellas. Pero bueno, creerme muy rápido en esta parte, porque lo que quiero compartirles es más bien una serie de reflexiones. Entonces, daré lectura a ellas y con eso concluiré. Abrazos de mamá, desencuentros afectivos y agencia en madres de hijos, hijas, hijas LGBT+, frente al closet en Puebla. ¿Cómo pensar la salida del closet
cuando no solo implica a quien revela su orientación sexual o identidad de género, sino que también atraviesa la subjetividad de quien escucha, de quien acompaña. ¿Qué sucede cuando la figura materna, aquella históricamente investida de amor incondicional, cuidado y abnegación, se ve interpelada por una revelación que desajusta los marcos de lo esperado? Parto de esta pregunta para situar el valor de la teoría feminista y la teoría queer, en particular la obra de Judith Butler, Sara Ahmed, Teresa de Lauretis, Elsa Muñiz, Micaela Drular y otras, en el campo de estudio que he elegido: los afectos y las experiencias de mujeres como madres de personas LGBT+, ante la salida del closet de sus hijos, hijas y hijes, así como en la reorganización afectiva posterior a dicho proceso. A través de la investigación que he desarrollado en la maestría en Género y Estudios Feministas en la FIL de la UAP, he tenido la oportunidad de dialogar con 9 mujeres de entre 30 y 61 años de edad, residentes en la ciudad de Puebla, cuyas historias permiten cuestionar las nociones naturalizadas sobre maternidad, sexualidad, normalidad y vínculo materno-filial. Al recuperar sus palabras, teniendo como lente epistemológica mis propias vivencias como marica no binaria, me propongo articular el trabajo teórico con la experiencia situada en la línea de Teresa de Lauretis, para quien el conocimiento no surge de una instancia externa u objetiva, sino de una práctica situada y sí, también encarnada. Esta ponencia se estructura en 3 momentos. En primer lugar, retomaré la noción de maternidad desde una mirada crítica, desmontando sus presupuestos normativos. En segundo lugar, abordaré la salida del closet como acontecimiento estructurante de afectos y subjetividades, atendiendo especialmente a la sospecha previa, la incertidumbre, el silencio y la performatividad del género. Finalmente, apuntaré al proceso de reorganización afectiva que viven las madres, poniendo este concepto como clave para comprender la transformación del vínculo materno-filial. La maternidad como construcción situada y afectiva. La figura materna es central en el entramado afectivo de muchas familias mexicanas. Uno de los primeros hallazgos en mi investigación fue la heterogeneidad de sentidos que las mujeres entrevistadas otorgan al hecho de ser madre. Ser madre no es para ellas un lugar fijo ni natural, sino una posición que se habita desde el cruce entre deseo, necesidad, mandato y afecto. La maternidad aparece como experiencia marcada por ambivalencias, tensiones, contradicciones y placeres, siempre en relación con un conjunto de expectativas sociales que definen lo que debería ser una madre correcta o ideal. Como señala Adrienne Rich, la institución de la maternidad ha sido construida como un mandato social patriarcal que busca moldear y regular el deseo, la sexualidad y la agencia de las mujeres. Las palabras de Beatriz, una de mis interlocutoras, lo ilustran con claridad. Yo creo que la cago seguido, porque no soy la mamá perfecta, y a lo mejor he dicho cosas que han lastimado. Este tipo de enunciados muestran que la maternidad es una práctica que se realiza en el campo de lo posible y no desde un modelo ideal. Judith Butler, en su análisis sobre la performatividad del género, nos recuerda que ninguna posición subjetiva se efectúa en aislamiento, sino en constante relación con los marcos normativos que definen lo que puede ser dicho, hecho o sentido. La maternidad, en ese sentido, es una posición performativa sujeta a vigilancia, regulación y deseo. La tensión entre experiencia y mandato se expresa también en los relatos de otra mamá, Ruth, quien señala que deseaba ser madre desde pequeña porque cuidaba a sus hermanos. Esta historia me remite a lo que Teresa de Lauretis denomina formación de experiencia, un proceso semiótico y afectivo que moldea las identidades subjetivas en interacción con los discursos y las prácticas. La experiencia de Ruth no es una vivencia puramente individual ni espontánea, sino que se configura desde una trayectoria relacional en la que la maternidad aparece como destino deseado, pero también naturalizado. Ahora bien, la maternidad no solo se instituye desde el deseo o la biografía, sino también desde los afectos. Sara Ahmed propone comprender los afectos como orientaciones que alinean a los cuerpos en determinadas direcciones sociales. El amor, el orgullo o la culpa no son emociones individuales, sino efectos de estructuras que organizan lo que debe ser amado o rechazado, deseado o repudiado. En los testimonios de las madres entrevistadas, los afectos como la frustración, la incertidumbre o la culpa aparecen articulados a marcos culturales que establecen lo que significa ser una madre normal, entre comillas. La emergencia de una sexualidad no normativa en sus hijos, hijes interrumpe estos marcos y desata afectos intensos, contradictorios y reveladores. Salir del closet, experiencia, performatividad y tensión afectiva. La salida del closet es pensada tradicionalmente como un acto individual de revelación. Sin embargo, como señala Eve Sedgwick, el closet no es una elección privada, sino una estructura epistemológica que regula lo decible y lo indecible sobre la sexualidad. Salir del closet no es solo un acto que transforma a quien se nombra,
sino también a quienes lo rodean. En el caso de mis interlocutoras, la revelación de la orientación sexual o identidad de género de sus hijos, hijas, hijes, se volvió como un estremecimiento emocional, algo que me removió expectativas, narrativas familiares y afectos profundamente arraigados. Y en sus relatos aparece una figura elocuente, el silencio. Antes de que sus hijos, hijas, hijes hablaran, muchas madres ya sabían, ya sospechaban, pero evitaron preguntar. Nombré a esta figura el elefante en la sala. Lo no dicho circula, pesa, organiza las emociones. Sofía, otra de mis interlocutoras, narra que después de la salida del closet de su hijo necesitó tiempo para reorganizar su pensamiento y su afectividad. En sus palabras, yo también estaba en un closet, Jorge, yo también, y no me había dado cuenta, me dijo en la entrevista. Esta afirmación condensa una intuición clave de mi investigación, que la salida del closet no es un acto aislado, sino una experiencia compartida. Como sugiere De Laurentiis, el sujeto no es una entidad estable y coherente, sino una posición que se construye en relación con los discursos y las representaciones que lo atraviesan. En ese sentido, la madre también es interpelada, desestabilizada y en ocasiones reconfigurada por la salida del closet de su hija. Butler aporta una clave fundamental para comprender cómo la salida del closet produce cuerpos que importan. Al revelarse como no heterosexuales o no cisgénero, les hijes desafían el marco de inteligibilidad que les ha sido asignado y obligan a sus madres a repensar la relación entre género, deseo, cuerpo y filiación. La performatividad del género se interrumpe y se abren posibilidades de resignificación. Sin embargo, como advierte Elsa Muñiz, este proceso no ocurre en el vacío. Los cuerpos son producidos también por la violencia estructural que define lo que es visible, aceptable o digno, incluso vivible. Salir del closet no es una acción individual ni puntual, es un proceso, un acontecimiento afectivo que implica a toda la familia. Y dentro de ella, las madres suelen ser las primeras en saber. La INDICEC 2021 indica que el 56.2% de las personas LGBT+ confían primero en sus madres. ¿Por qué? Probablemente porque sobre ellas recae históricamente el trabajo emocional, cuidar, escuchar, sostener. Esta división sexual del trabajo afectiva explica también por qué el impacto emocional de la salida del closet suele recaer más sobre las madres. Algunas lo viven con ternura, otras con confusión, distancia o miedo. Ruth, una de mis interlocutoras, señaló que sospechaba de la orientación sexual de su hijo desde tiempo atrás, pero evitó nombrarla para protegerlo. Esa suspensión de la palabra, ese tiempo de cocción, como ella lo llama, constituye una forma de silencio en el que el afecto se entrelaza con el temor, la protección y con la negación, y es también una forma de violencia simbólica que termina por sostener la cis-heteronormatividad. Sara Ahmed nos invita a leer estos silencios no como vacíos, sino como afectos condensados, formas de orientación hacia lesotres que manifiestan tensión, deseo, miedo y cuidado. Por su parte, Leti, otra de las mamás, compartió que nunca sospechó de la bisexualidad de su hijo porque tuvo novias y nunca se pintó. Esta afirmación revela la manera en que la heterosexualidad funciona como default en la cultura dominante y cómo los signos de desviación solo adquieren sentido a posteriori. Como señala Ramón Martínez, la homofobia no opera únicamente como violencia física o verbal, sino como un régimen simbólico que patologiza, ridiculiza o invisibiliza las disidencias sexuales y de género desde edades tempranas. En tal sentido, la reacción del ET, igual que la de otras mamás, está mediada por ese régimen, un conjunto de expectativas sobre lo que debe ser un hijo normal y desactivan la sospecha hasta que la palabra o el hallazgo interrumpen el silencio. La reorganización afectiva entre el duelo, deseo y desobediencia. Después de la salida del closet, lo que sobreviene no es una estabilidad emocional ni un cierre narrativo, sino una etapa compleja de ajuste, de duelo, de resistencia y reconstrucción del vínculo materno-filial. A este proceso lo he nombrado reorganización afectiva. Tal categoría surge de la necesidad de nombrar aquello que no se reduce a la aceptación, palabra muchas veces teñida de condescendencia o tolerancia, sino que alude a un movimiento emocional, ético y político de transformación de los afectos, los relatos familiares y los modos de habitar el parentesco. Surge también porque las madres no solo ajustan sus afectos hacia sus hijos, sino hacia ellas mismas.
La reorganización afectiva puede comprenderse como una experiencia performativa en sí misma. No es meramente una reacción ante la revelación, sino una puesta en escena de nuevas subjetividades que emergen en la interacción. Siguiendo a Butler, la repetición significante es una vía para trastocar el marco normativo. En este caso no se trata solo de que les hijas salgan del closet, sino de que las madres también se desplacen de las posiciones que les habían sido asignadas. El caso de Sofía es paradigmático, una de las mamás, porque encontrarla en un antro, celebrando abiertamente a su hijo, participando de un concurso de baile, vitoreada por la comunidad LGBT que la abrazó simbólicamente, me permitió pensar que también hay salidas del closet maternas, momentos de afirmación pública en los que se rompe con la vergüenza, la culpa o el silencio. Esta performatividad del orgullo no es superficial, sino profundamente política. En tal sentido, Micaela Drular propone que hay que construir una ética de la desobediencia desde los márgenes, no para ser incluidas en la norma, sino para desarmarla desde dentro. Las madres que reorganizan su afectividad están también desobedeciendo al mandato de la madre dolida, el de la madre culpable, el de la madre silenciosa. Asimismo, la reorganización implica una reelaboración de la experiencia, entendida como categoría teórica política. Teresa de Lauretis se advierte que la experiencia no es un dato bruto ni la voz del sujeto tal cual, sino una producción de sentido mediada por discursos, afectos y prácticas sociales. Las madres con quienes conversé reconstruyen retrospectivamente su historia. Reconstruyen, reevalúan signos pasados, reinterpretan escenas, reformulan narrativas. Entonces no se trata de una simple aceptación del presente, sino de una relectura del pasado y una apuesta por el futuro. A este respecto, como señala Esther Vivas, el vínculo materno no está cargado de ambivalencia y las mujeres muchas veces oscilan entre el amor calificado como incondicional y la necesidad de rechazar ciertos mandatos maternos opresivos. En ese sentido, la reorganización afectiva no es únicamente hacia las hijas, insisto, sino también hacia sus propias madres, hacia el linaje materno y en algunos casos hacia sus parejas, esposos, exparejas, exnovios, etc. Algunas entrevistadas mencionaron cómo esta experiencia les hizo cuestionarse su propia educación, la manera en que fueron criadas e incluso resignificaron su deseo de ser madres desde una ética más libre. Por otra parte, es importante advertir que la reorganización no ocurre en un vacío social. Retomando a Elsa Muñiz, los cuerpos están inmersos en una cultura de género estructurada por la violencia, donde toda desviación es castigada simbólicamente o materialmente. En un entorno como Puebla, donde aún imperan valores conservadores y manifestaciones de LGBTfobia, el riesgo de rechazo social, discriminación o aislamiento familiar sigue siendo alto. Las madres en ese contexto no solo deben procesar su experiencia subjetiva, sino que también enfrentan sanciones externas por salirse del modelo de familia tradicional. Y para concluir, la teoría feminista y queer no solo ofrece herramientas para interpretar las experiencias analizadas, sino que también es interpelada, enriquecida y situada por ellas. En estas reflexiones busqué articular los conceptos de performatividad, afectos, experiencia, violencia estructural, reorganización simbólica y desobediencia política en diálogo siempre con los relatos de las mujeres que enfrentaron la salida del closet de sus hijas. Lejos de concebir a estas mujeres como figuras pasivas o meramente reactivas, propongo pensarlas como sujetas activas en procesos complejos de resignificación subjetiva y relacional. Sus trayectorias muestran que la maternidad puede ser también un campo de disputa política y de transformación cultural. La salida del closet no es solo un momento de revelación, sino el inicio de un proceso de reorganización afectiva que desafía las normatividades de género, parentesco y sexualidad. Finalmente, esta ponencia también es una invitación a repensar nuestras propias relaciones familiares, a interrogar los silencios que habitamos y a construir vínculos más libres, más éticos y más afectivos. Como investigador emarica, sostengo que la producción de conocimiento solo tiene sentido si se ancla en los cuerpos, en los afectos y en las experiencias que nos atraviesan y nos transforman. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Entonces vamos a tratar de retomar la participación de Edison Daniel Muñoz Ortiz para poder concluir con esta mesa.
Les recuerdo que la ponencia de Edison es la urgencia de repensar el lugar de las sexodisidencias desde la interculturalidad crítica, una apuesta desde la literatura queer. Edison, ¿puedes proyectar tu presentación? Hola, buenos días. Sí, voy a intentar nuevamente, pero esta vez con la cámara apagada porque el internet está como fallando. Ahí va. Solo les pediría si me confirman si se está viendo. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, pues primero que todo, buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de estar justamente como aquí dentro de esta mesa. La ponencia que les voy a presentar, como bien lo decía la maestra, pues se denomina la urgencia de repensar el lugar de las sexodisidencias desde la interculturalidad crítica, una apuesta desde la literatura queer. Yo estoy trabajando directamente desde el marco epistemológico de la interculturalidad, porque es desde allí desde donde me interesa como justamente problematizar la ausencia de las identidades sexodisidentes. ¿Y por qué lo hago? Bueno, básicamente la problematización de lo que es la interculturalidad en los últimos años ha tomado pues mucha fuerza desde diferentes campos de estudio, específicamente pues en América Latina, ¿no? Sin embargo, dentro del discurso o ya en la parte operativa, la interculturalidad ha sido asociada directamente y de manera exclusiva con discursos etnocéntricos, dejando de lado o por fuera o invisibilizando otras identidades que también hacen parte de esta o que deberían hacer parte de este discurso de la interculturalidad. Entonces, yo abro como dos preguntas ahí, que es, ¿qué es eso y con qué se come, ¿no? Esto de la interculturalidad crítica y por qué la urgencia de evocarla en todo momento, por lo menos desde los discursos educativos y políticos, ¿no? Como bien saben, actualmente, por ejemplo, hace parte de la agenda del gobierno mexicano y está incluida incluso en la nueva escuela mexicana desde la política de interculturalidad y se promueve y se fomenta. Sin embargo, cuando se fomenta dentro de los espacios de formación escolar, no se mira desde la apertura a las diversidades en general, sino que hay una mirada mucho más etnocentrista. Eh, como esta apuesta está centrada directamente desde el plano de lo pedagógico, pues yo hago como un esclarecimiento, ¿no? Acerca de los procesos de reivindicación que sí han habido dentro de los procesos pedagógicos para abordar iniciativas que tienen que ver con problemáticas sociales, ¿no? La educación sí ha servido evidentemente como una herramienta para superar barreras sociales, pero también hay que reconocer que la educación desde un marco mucho más normativo tradicional, pues no ha valorado, no ha revalorado y no ha reconocido las diversas identidades, en este caso las identidades disidentes, sexogenéricas, y tampoco han sido incluidas en este discurso de la interculturalidad crítica, ¿no? Que uno de los elementos fundamentales que se propone desde este concepto es justamente el enfoque para desafiar los sistemas de dominación, pero al hacer como esta crítica no se está explorando de manera general esos sistemas de dominación que siguen permitiendo que las identidades sexogenéricas pues estén aisladas, ¿no? Que no se contemplen dentro de este campo. Eh, ¿Qué necesitaríamos entonces para llevar a cabo como la planificación o la apertura para estos espacios? Yo propongo acá que evidentemente que la diversidad sexual en este caso pues se contemple como una dimensión constitutiva de la vida social y formativa a la hora de hablar directamente de la interculturalidad, ¿no? Que los modelos los modelos pedagógicos sean culturalmente pertinentes y con esto pues que se abra evidentemente a campos de exploración que sean capaces de reconocer las identidades en su gran abanico de posibilidades y que no solamente se siga fomentando desde el discurso muy pues cuadriculado que la interculturalidad es una cuestión que solamente está
es de interés para los pueblos originarios, sino que dentro de esta pues cabemos muchísimas diversidades que todavía incluso no han sido visibilizadas o tenidas en cuenta. Asimismo, pues enfrentar y responder a los desafíos éticos, políticos y epistemológicos en educación superior. Este trabajo se está desarrollando con estudiantes de maestría y doctorado en áreas de formación afines a la educación, el desarrollo humano y la interculturalidad. Y una de las cosas que justamente he identificado a la hora de hacer como los primeros sondeos es que se asume que por estar en un nivel de educación como el nivel superior, el nivel de posgrado, las y los estudiantes cuentan con las herramientas necesarias como para reconocer la diversidad en los otros, pero esto no ha sido, no es del todo un hecho, ¿no? Se da por sentado que se tienen como las herramientas, las actitudes, pero realmente hay grandes vacíos y hay manifestaciones de discriminación muy grandes y contundentes de parte de esos grupos. Por eso se desarrolla la investigación con estudiantes de este nivel de educación superior, ¿no? Y otra de las cosas que se planean de por medio, se plantean, es justamente las garantías a partir de la ética del cuidado, ¿no? De qué manera es que a la hora de revalorar las identidades sexodisidentes, se puede estar hablando y se debería hablar de la ética del cuidado que que debe de haber en los espacios de formación, de escolarización, justamente para garantizar la construcción de sociedades mucho más empáticas y respetuosas, ¿no? En ese sentido, pues yo planteo acá, en el planteamiento del problema, propongo 4 elementos fundamentales. Lo primero es que hay una falta de conciencia frente a lo que implican los prejuicios inconscientes y la falta de educación con respecto a los temas de la sexodiversidad en todos los niveles de educación, específicamente el nivel superior. Lo segundo tiene que ver con las prácticas excluyentes a través de discursos normativos y acciones discriminatorias que son naturalizadas en estos espacios de formación y que son pues evidentes en lo que yo he trabajado hasta el momento y lo que me he encontrado, pues han habido comentarios incluso muy fuertes de parte de estudiantes de este nivel de educación en donde se justifica la discriminación, incluso se justifican los crímenes de odio, ¿no? Entonces es importante como revisar incluso de dónde vienen estos rezagos, desde dónde se están construyendo estas ideas y se está apoyando a las formas de violencia que invitan a pensar el exterminio de las identidades diversas. Eh, Asimismo, pues la falta de estrategias pedagógicas que inviten a pensar en enfoques interculturales críticos pero reales, ¿no? Que involucren a todas las diversidades y en ese sentido que sean capaces de cuestionar las estructuras de poder desde las identidades hegemónicas y la marginalización sistemática que se da en el día a día desde los diferentes escenarios, ¿no? Para ello, pues, esa investigación está centrada como en un objetivo muy primordial, que es rastrear o identificar de qué manera es que está presente o no la idea de las disidencias sexogenéricas desde el discurso de la interculturalidad crítica, revisando, comprendiendo la mirada de las y los estudiantes con respecto a este término, ¿no? Para eso es importante para mí, en este caso, pues rastrear el marco epistemológico de la interculturalidad crítica y pues seguir verificando si es que se ha tenido en cuenta o no. Hasta el momento pues se ha ratificado que no es así la presencia de estas disidencias sexogenéricas desde el discurso y la apropiación de las prácticas. Bueno, estoy proponiendo una estrategia pedagógica en este caso desde el uso de la literatura queer para visibilizar las realidades. Y en este sentido me gustaría mencionar que lo queer, yo lo estoy abordando también, así como otros autores y autoras, el queer con C, ¿no? Como esta reivindicación específica también desde las epistemologías del sur, incluso de las realidades que no son tenidas en cuenta y que no hacen parte del imaginario queer del norte, ¿no? Entonces, esa también es como la necesidad de revalorar como esas
narrativas desde otros hemisferios posibles, ¿no? Y pues desde el enfoque, el objetivo y la acción, desde donde yo estoy trabajando como las perspectivas teóricas, pues está un poco situado desde la interculturalidad crítica que propone Catherine Walsh, las disidencias sexogenéricas de Judith, y también estoy trabajando un poco acerca de la literatura queer, obviamente desde un marco mucho más centrado a, como lo bien lo decía, a las realidades que no han sido contempladas dentro de ese discurso, y lo que me interesa mucho a mí en el caso, por ejemplo, de la interculturalidad crítica es cuestionar las prácticas de exclusión a través del análisis de los discursos, ¿no? De dominación que han pervivido hasta ahora y que se siguen reproduciendo, por ejemplo, en la academia, ¿no? Eh, y en el caso, por ejemplo, de las disidencias sexogenéricas, pues evidentemente analizar cómo es que esta performatividad del género da un lugar para entender esa ruptura del esencialismo de género y rechazar la identidad, ¿no? Eh, binaria, normativa. Perdón. La metodología que se está empleando cuenta con tres fases. Una que se denomina la fase exploratoria, que es el diagnóstico inicial. Este diagnóstico inicial está enfocado en trabajar a través de la metodología de redes semánticas naturales, en las cuales se busca justamente que las y los estudiantes del posgrado pues nos compartan de manera muy orgánica y espontánea eh, cuáles son esos conceptos, esas ideas, esos pensamientos que creen están íntimamente relacionados con la interculturalidad crítica, y desde ahí rastrear si es que hay un lugar para problematizar la diversidad, por ejemplo, en ese sentido de las sexodisidencias, o no ha sido contemplado incluso desde la mirada de las y los estudiantes. En la fase de intervención, pues se está llevando a cabo justamente la aplicación de la estrategia pedagógica basada en un corpus de literatura queer que ha venido siendo construido pues cuidadosamente, y la fase de seguimiento que está aterrizada desde tres procesos evaluativos. Uno que tiene que ver un poco con el diagnóstico inicial, una evaluación ex ante, una de procesos, que está mucho más anclada a la fase de intervención de la estrategia pedagógica, y por último una ex post o también una evaluación final que busca identificar los cambios de paradigma que hay en las y los estudiantes después de la intervención pedagógica. Eh, vuelvo como a reiterar un poco el sentido de las redes semánticas, porque sí es muy importante como dentro de este estudio, ya que nos permite como interpretar de qué manera es que las y los estudiantes sitúan o no la problematización de las disidencias sexogenéricas dentro del discurso de la interculturalidad, ¿no? Porque uno de los fuertes del posgrado justamente es la orientación formativa hacia la interculturalidad. Pero en ese sentido valdría la pena cuestionar qué tipo de interculturalidad y quiénes caben dentro de esa interculturalidad, desde dónde se está mirando como la noción de las diversidades o no. Y bueno, dentro de los resultados esperados que se proponen dentro de esta investigación, uno, pues está directamente relacionado con la revaloración de las disidencias sexogenéricas como un pilar de la formación profesional y como un elemento indispensable en la formación de profesionales que están en este tipo de áreas. Lo segundo tiene que ver con ampliar el campo de estudio con respecto a la presencia y la problematización de acciones de respuesta en torno a la revaloración de las disidencias sexogenéricas desde el marco epistemológico de la interculturalidad crítica. Y por último, pues incidir de manera contundente en la visión formativa, crítica y epistemológica del currículum propio del programa de posgrado, pues ya que estas cuestiones, incluso del género, no han sido problematizadas o no son como de interés, hasta el momento no han sido como de interés de llevar a cabo directamente desde el mismo posgrado, ¿no? Entonces, es como uno de los resultados esperados.
Y hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, y gracias a todos los ponentes por su participación. Tenemos bastante tiempo para hacer preguntas, 15 minutos, ¿verdad? Entonces, adelante. Público, o si nos acompañan en redes sociales también. Bueno, mientras se animan a realizar preguntas, a mí me gustaría plantear algunas preguntas a los dos primeros ponentes, a Misha, principal. Digo, porque en la exposición que nos hiciste, al menos no sé si lo tienes contemplado, bueno, nos hablaste de tu metodología y sobre todo del corpus de estudio o que es a través de las entrevistas, pero también preguntarte si has planteado o estás planteando el uso de la autoetnografía para, digo, desde un lugar de enunciación, hablar de tu propia experiencia también, que eso es bastante apropiado en los estudios sociológicos. Y la otra pregunta que me gustaría realizar es para Edgar de la Cruz. Es interesante lo que nos planteas, aunque bueno, nos dices que el silencio como una forma de exclusión, pero también ver que la exclusión en este sentido es una forma de violencia. Y sobre todo también es bueno aplaudir tu trabajo porque, o al menos lo poco que conozco, los estudios sobre zonas rurales también es como muy complejo acercarse a estas realidades que, bueno, en las urbes es un poco más, es menos complejo. Digo, no quiero decir que no sea complejo, sino es como decirlo, tiene otras formas de complejidades, ¿no? Y lo digo porque también soy de una comunidad no indígena, pero bueno, actualmente se reconoció como indígena, pero es una comunidad rural que también es complicado pensar estas realidades porque son realidades que existen, ¿no? Y mi pregunta sería también cómo problematizar tu tema de estudio y preguntarse más bien por qué están ausentes en estos planes. Y a lo mejor sí tiene que ver con una parte de la agenda política, pero también tiene que ver con una parte de la, digamos, del contexto social, ¿no? Si estás pensando en tu proyecto de investigación o en tu trabajo, analizar este contexto, cómo analizarlo y de qué manera pues comprenderlo, ¿no? Por qué ciertas comunidades son reticentes o no asumen estas realidades. Porque, bueno, tú los mencionabas, ¿no? Que de repente no los niegan, pero tampoco los confirman, ¿no? Entonces, preguntar si planteas como alguna forma de acercamiento a este tipo de análisis social. Y esas serían mis preguntas por ahorita. Misha, para que respondan. Hola, hola, hola de nuevo. Bueno, particularmente, o sea, sí o sea, mi investigación está siempre desde el enunciamiento, desde mi propia vivencia también, y es algo que he estado intentando problematizar, es decir, el contrastar mi experiencia, la experiencia de las personas con las que trabajé, sin dejarles de lado, ¿no? O sea, en el sentido de que no hubo, como les había comentado, de repente fue demasiada información y tuvimos que también hacer más pequeña la muestra. Entonces, principalmente por el tiempo, que, o sea, yo creo que algo muy importante también, pues comentar que pues yo también soy una persona trans dentro de la investigación, ¿no? O sea, mi proceso de transición también se vio como en paralelo a mi proceso de investigación, ¿no? Entonces, creo que es algo que pues también es importante recalcar y también empezar problematizar, porque pues en ese sentido, pues sí lo tenemos contemplado como algo que es importante poder decir, bueno, esta es el posicionamiento de las personas, yo comparto ciertos aspectos y en otros sentidos, pues mi experiencia ha sido un poco diferente, ¿no? Pero sí, el enunciamiento desde un principio es autoetnográfico, pero no hubo tiempo bueno, como es un programa de maestría, que pues es un tiempo un poco reducido,
el meter todo lo que quisiéramos haber metido dentro de la investigación, pues no, la verdad no dio el tiempo, ¿no? Y es por eso principalmente. Edgar, ¿también tienes la palabra para responder las preguntas? Sí, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? No hice ruido antes. Este, la pregunta es bastante provocativa, ¿no? Ayer justo cerrábamos, y por eso no estoy aquí, digo allá con ustedes, mejor dicho. Ayer cerrábamos un evento que organizamos con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y la Afrouniversidad de Oaxaca, la primera afrouniversidad. Y curiosamente, dentro de todos los temas, tuve la oportunidad solamente yo de presentar el tema, un poco relacionado a esto, y quizá un poco más complejo porque estábamos hablando también con el tema del VIH, ¿no? Y luego en la cara de los asistentes se veía como esa incomodidad de hablar sobre el tema. Entonces, creo que tu pregunta es bastante pertinente porque al final, a través del proyecto, pues no, eh, trabajar con comunidades indígenas implica un proceso de acercamiento, de vinculación, que no es como una forma tan tradicional, ¿no? En lo que se enseña en la academia, ¿no? Es un proceso de confianza, de construir confianza, de irnos relacionando poco a poco. Entonces, por eso les decía, incluso para hablar del tema del género, por ejemplo, fue un proceso complejo y además tiene que reconocerse de parte de la comunidad que es un problema. Eso es, creo, es una de las bases fundamentales que trabajamos desde el proyecto de extensión comunitaria, que es a partir de las problemáticas que la propia comunidad denuncia. Entonces, esto es algo que yo estoy observando. Aclaro esto, ¿no? Es un problema, o bueno, es una problemática social que he estado observando al momento de elaborar los planes municipales. Y es precisamente, la intención es ir como planteando ese escenario ante el municipio, conversar con la gente, ver qué es, si ven como una problemática ese proceso, ¿no? Entonces, ese quizás sería una pregunta quizá un poco sin ser una respuesta concreta, ¿no? Pero sí es un desafío importante. Ahorita lo que podríamos hacer es precisamente un análisis de los planes municipales de desarrollo en algunas comunidades y poder ver si es una tendencia generalizada, porque aquí nada más presento 3 casos, ¿no? Pero ver si es una tendencia generalizada. Gracias. Hola, gracias a los 4 por la presentación. Y bueno, saludos, Jorge, qué gusto encontrarnos, aunque sea a la distancia. Y bueno, tengo una pregunta para Jorge y otra para Edison. Jorge, en el sentido de, en este replanteamiento que debiste hacer de tu investigación, ¿no? Y de buscar un grupo nuevo de trabajo y que lo encontraste rápido, pero de cualquier manera, pues en una maestría los tiempos apremian, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso digamos, desde tu rol como académico, investigador, pero también en la parte personal, ¿no? Al hacer este trabajo con las madres que están explorando apenas en muchos casos esta parte que a lo mejor nunca se habían dado el tiempo o el permiso de pensarlo. ¿Qué te hizo a ti replantearte, ¿no? Como alguien que ya tiene digamos, un privilegio en el sentido de tener ya un camino recorrido en ese ámbito, ¿no? En ese tema, en estarlo pensando, analizando y más ahora desde el ámbito académico, ¿no? Y para Edison, eh, tuve que salir un momentito de la sala, entonces no supe si lo mencionaste o no, pero si lo mencionaste me gustaría a lo mejor que nos explicaras un poquito más o nos ahondaras respecto al cuerpo de literatura queer que has elegido o que estás proponiendo para esta estrategia pedagógica, ¿no? Si ya tienes una lista mínima o básica, cuáles fueron los criterios de selección para incluirlas, esas obras, y qué temporalidad tienen, ¿no? Porque yo he trabajado novelas mexicanas con
autores, con protagonistas, varones homosexuales todos, pero son de 1960 todas, las primeras. Entonces, obviamente tienen una realidad cultural pues que sitúa esas obras en esos momentos específicos de México, ¿no? Pero no es literatura queer en el sentido como entendemos lo queer ahora, ¿no? Entonces, pues esas son mis preguntas. Muchas gracias. Jorge. Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque efectivamente en lo que preparé para la ponencia, pues no pude meter todo, ¿no? Y de hecho me parece que, bueno, cuando esté publicada la tesis, con mucho gusto la compartiré, porque bajo la dirección de Mauricio List, ahí en la UAP, digamos, la línea es construir los documentos no de manera, diría yo, típica, ¿no? Donde primero se coloca un marco antecedentes, marco contextual, marco teórico y demás, sino que más bien en los propios capítulos se va intercalando la discusión teórica digamos, con la información, con los testimonios, con los relatos de las madres, pero acá yo sí me di mucho chance, tuve mucha oportunidad de hacer, pues digamos, darle un enfoque autoetnográfico, porque ahí en el documento yo relato que es una vivencia personal, ¿no? Mi propia salida del closet hace muchos años que implicó una ruptura y una desestabilización de lo que veníamos transitando como familia. Pues muchos años después, pues casi 30 años después, pues me regreso, ¿no? Regreso al tema. Entonces, como primer comentario diría yo y yo creo que en esto coincidimos todos, todas, todes, que siempre hay algo personal que nos impulsa, que nos mueve dentro de nuestras investigaciones. Respecto de las madres, pues creo que precisamente valiéndome de la teoría feminista, de una metodología feminista, me permite precisamente descartar cualquier pretensión de objetividad, ¿no? Como señalan Donna Haraway, Sarah Harding y otras, ¿no? Y más bien precisamente apostar por la revaloración de la subjetividad como un elemento que permite acercarnos pues a las personas, a la temática, de una manera situada, encarnada y que nos permite precisamente observar, apreciar o incluso conectarnos con quienes estemos trabajando, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que les decía a las mamás cuando iniciábamos la entrevista, yo me presentaba en 1 minuto o 2, les decía, soy Jorge, tengo tantos años, vivo acá en Puebla con mi marido, llevamos tantos años, y desde ese momento ya notaba yo cómo ellas cambiaba algo en su aspecto, que yo me imagino, yo lo interpreto así, que les daba como más confianza para hablar de sí mismas, ¿no? A diferencia de que se les hubiera entrevistado a alguien que ni se identificara como parte de la población LGBT, o lo hiciera como desde un lugar de pretensión de objetividad, incluso en términos coloquiales frialdad, ¿no? Que es lo que decía Edgar hace un momento, ¿no? Buscar maneras de, no nada más de sacar la información, porque me parece que hay unas consideraciones éticas importantes ahí, sino más bien buscar cómo me conecto yo con esta persona que me está compartiendo su vida. Y algo que me decían al final las mamás, todas, las 9, me decían, Jorge, te agradezco mucho porque nadie nunca me había preguntado a mí cómo me sentía yo después de que mi hijo salió del closet, ¿no? Y ya para terminar, creo que a mí un buen reto ha sido, por ejemplo, yo no mirar, no observar, no escuchar a las mamás precisamente bajo estos estereotipos, ¿no? De la mamá amorosa, tierna, cariñosa, siempre presente, porque cuando estamos en las entrevistas, pues casi que yo también quería abrazarlas todo el tiempo y decirles estoy contigo. Pero bueno, ya que me doy tiempo de analizar las entrevistas, pues me doy teniendo mucho cuidado de no ejercer lo opuesto, ¿no? Un prejuicio hacia lo que me está diciendo la madre. Por ejemplo, les compartí el testimonio, ¿no? De Leti, que ella decía, yo no vi que mi hijo fuera porque no se pintaba. Digamos, un análisis pues fuera de lugar, totalmente correcto sería decir algo como, aquí observamos que Leti es homofóbica o bifóbica por tales o cuales cosas, y más bien lo que me propuse precisamente era comprender cuáles eran los marcos de referencia de estas mamás para que estuvieran transitando, expresando tales o cuales cosas, ¿no? Entonces creo que un trabajo por esa parte fue eso, ¿no? Como evitar que yo hiciera esa lectura, tanto desde el estereotipo de la buena madre como el de la mala madre. Y por último, creo que en el ejercicio un reto fue
mantenerlas en el centro, porque si bien involucré esta parte autoetnográfica, me interesaba mucho yo no ser el centro, ¿no? Sino que fueran ellas. Entonces, bueno, sería eso. Gracias, Jorge. Edison, ¿puedes responder? Sí, gracias. Con respecto a la pregunta, bueno, teniendo en cuenta que la propuesta que yo estoy trabajando viene aterrizada desde el marco epistemológico de la interculturalidad crítica, la prioridad a la hora de seleccionar los textos está enfocada en darle un lugar a los múltiples estilos y géneros que hay precisamente dentro de la literatura queer, con C, y darle cabida a autores y autoras e identidades en general que hablen desde diferentes puntos de enunciación. Entonces, eh, realmente como la selección de estos textos ha sido también un reto muy grande porque en un principio, aunque se estaba trabajando desde una mirada mucho más equilibrada, sí llegué como incluso a recaer en la mirada de darle un poco más de privilegio a las voces que hacen parte, por ejemplo, a la literatura que tiene un enfoque un poco más homoerótico. Entonces, después fue como cuestionar y decir, bueno, pero no son las únicas identidades, hay que explorar otras, ¿no? En el momento, dentro de los criterios de selección, pues estoy trabajando directamente con obras un poco más contemporáneas y con autores y autoras como, por ejemplo, Pedro Lemebel, con Susie Shock, con Reinaldo Arenas, y estamos como en ese explorar todavía muchas más obras, pero vuelvo e insisto, las obras están siendo seleccionadas de tal manera que ayuden a revertir la estructura de poder que hace parte de la interculturalidad crítica o de los discursos que promueve la interculturalidad crítica. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo tengo dos preguntas, una para Misha y otra para Edgar. Eh, Misha, yo tengo curiosidad respecto al título que escogiste para tu ponencia, porque quisiera que nos platicaras por qué el peligro de la luz y la alegría. Y también, hablando de este tema que tú ya abordabas sobre la transición social, de estas dificultades, también en tus entrevistas, rescatando pues todo este tema de la experiencia, ¿no? Lo enriquecedor que puede ser. ¿Cuáles son esos vínculos? ¿Cuál es el papel que tiene la comunidad LGBT, ¿no? Para también apoyar en la transición hacia, pues sí, como tú ya lo veniste presentando. Y para Edgar, no me quedó muy claro a qué comunidad indígena te referías. A lo mejor me distraje un momento. Y también respecto a estos manuales de planes municipales, si ya has tenido experiencia aplicándolos, ¿cuáles son, o sea, qué estrategias son mejor recibidas por esta comunidad? Si puedes platicarnos de qué tipo de actividades se realizan, si ya has visto resultados al respecto de qué manera es más oportuno acercarse, ¿no? A estas personas para, pues, crear una mayor conciencia, ¿no? Al respecto de la sexodiversidad. ¿Ya? Hola, hola, de nuevo. Voy a responder primero la pregunta en la cuestión de lo social, porque creo que es un poquito más fácil de responder. La cuestión es de las relaciones sociales. Absolutamente todos los participantes hablaron de cómo sus amistades fueron una parte muy importante en la cuestión de lo social, es decir, que pues todos dijeron como, bueno, es que sin mis amigues yo no pudiera haber hecho mi transición, ¿no? O es gracias al apoyo de ellas que soy quien soy ahorita, ¿no? Am, en esa cuestión, pues también, como les platicaba, bueno, algunas de las personas con las que trabajé también comentaron sobre cómo sus familiares, pues, les excluyeron o pues hay como ciertas conductas que luego son transfóbicas en el núcleo familiar.
Pero también hay personas que comentan como sorpresivamente, pues mi familia me apoyó mucho, ¿no? O intentó adaptarse a quién soy, o por ejemplo, incluso en esas personas donde como que ciertas conductas transfóbicas, aún persisten, por ejemplo, eh, o algunas personas que decían, bueno, es que mi papá me ha apoyado mucho, ¿no? Pero aún a veces se equivoca, ¿no? Entonces esas como, aún a veces se equivoca, pues a lo mejor lo está trabajando, ¿no? Pero pues a lo mejor y tienen como ese rezago todavía en la cuestión de la identidad. Am, y sí, en general, pues las personas hablan acerca de cómo está, eh, por ejemplo, en la cuestión del proceso personal, también el conocer la experiencia de otras personas trans es como un punto muy importante como para entender nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, las personas platicaban de que, bueno, es que para mí fue un poquito más fácil aceptarme ya una vez que fui conociendo otras personas que también eran parte de la comunidad trans, que fui conociendo de sus experiencias, que a lo mejor y por ejemplo, eh, pues decían, es que fue hasta ese entonces, ¿no? Para mí personalmente, pues también fue algo como un poquito similar, hablando desde lo de autoetnográfico, ¿no? Que pues a lo mejor y mucho tiempo viví como un hombre, ¿no? Pero ya después que fui conociendo experiencias de otras personas, pues te das cuenta como que, o bueno, tú dices, bueno, ¿cómo no me pude haber dado cuenta antes, ¿no? Am, y bueno, en la cuestión de la otra pregunta, en cuanto al nombre de mi trabajo, que bueno, ahorita todavía es un nombre tentativo de la tesis, pero probablemente pues lo voy a tener que como volver un poco más descriptivo en la cuestión de que pues no hablo de nada de los participantes o la cuestión muestral. Entonces, en teoría no es más bien un título, pues volvemos, ¿no? a esta cuestión de lo autoetnográfico y es un título que tiene significancia personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para nombrar mi investigación, pues estuve como dándole muchas vueltas en la cuestión de, bueno, ¿cómo hago esto un poco más mío? Porque al principio pues tenía un nombre muy genérico, ¿no? Entonces, uno de mis fragmentos favoritos de todo lo que he leído en la cuestión queer es esta parte el discurso de Paul Preciado, ¿no? Ante en una asamblea feminista donde le invitaron en una cuestión donde hablaban sobre su valentía y entonces no, Paul Preciado les dice algo así como, bueno, la valentía se las dejo a ustedes, ¿no? Que tienen que vivir con el sistema cis heteronormativo, porque pues yo fui un cobarde que pues no tuvo la valentía para seguir aguantando todas toda esa obsesión sobre el género, ¿no? Ese es como el primer preámbulo como para nombrarlo. Y bueno, el segundo preámbulo es un poquito más personal, pero a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos. Y entonces en el libro, después de conocer a Lady Galadriel, Gimli le dice a Legolas algo así como estaba preparado para el peligro de todos los enemigos, de todas las peleas, de todas las guerras, pero no estaba preparado para el peligro de la luz y la alegría, ¿no? Entonces para mí como que combinar esas dos cosas pues fue como el poder decir, bueno, es que yo no creo ser valiente por ser quien soy, ¿no? Sino más bien este, descubrí que era más feliz así, ya fue completamente imposible para mí volver a encasillarme dentro de la cis heteronormatividad, ¿no? Y bueno, esa es la razón. Muchas gracias, Misha. Entonces, Edgar, también puedes responder. Gracias. Sí, gracias a ti por las preguntas, y a todos, y aprovecho también para agradecer de nuevo. Insisto, la comunidad
bueno, las comunidades a las que me decía referencia están en la región mixteca, pero como mencionaba al principio, tienen particularidades, porque en el caso de una de ellas sí es de usos y costumbres, en el otro no, pero aún así ellos se consideran como indígenas, tienen también procesos tradicionales, ¿no? Entonces, ahí ya hay diferencias. De hecho, algo que se me olvidó mencionar, en realidad mi tesis aborda o trata de abordar a la comunidad como organización. Yo estudio, bueno, ya lo mencionaban, estudios organizacionales, y el concepto que tenemos, pues es muy funcional, ¿no? Una organización tiene objetivos y va a buscar maximizar esos objetivos, ¿no? Entonces, cuando vemos a las comunidades indígenas como organizaciones, pues ese concepto queda limitado, ¿no? Porque hay otras variables que ya mencionábamos, memoria colectiva, afectividad, cuerpos, etcétera, y sobre todo la parte de territorio también, ¿no? Entonces, no me quedó claro la segunda pregunta, si te referías a la cuestión de que si yo he aplicado algo en el tema de la sexodiversidad, o si he aplicado como tal el plan municipal. No sé si me pudieras aclarar ahí, por favor. Nos platicabas, ay, perdón, olvidé los 3 segundos, respecto a la sexodiversidad, porque nos platicabas que ya se había hecho algo respecto al género. Ah, muy bien. No, sobre sexodiversidad no hemos realizado nada, y por eso también es una de las mi inquietudes, y ahorita estarlos escuchando, yo creo que también me permite plantear algunas herramientas, y sin duda también están invitados a colaborar con nosotros porque no tenemos algún especialista en el tema, ¿no? Por eso les mencionaba al inicio, no, yo no me atrevería a hablar como tal desde esta parte teórica porque no la he estudiado como tal, pero es importante porque incluso el tema de género también, como no, vamos a la comunidad por varios días, entonces a veces por las agendas y demás es un tema importante, ¿no? Entonces, respondiendo, no hemos hecho algo al respecto. Pero yo creo que antes de hacerlo, primero hay que tratar de como sembrar esa semillita, ¿no? De que esté el tema en el plan municipal, porque si no, pues simplemente no podríamos plantearlo como tal, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta primera mesa y los estaríamos invitando a la mesa número 2 sobre educación y poblaciones LGBTQ+, que comenzará a las 11:30. Muchas gracias.